Bueno, eh, hoy vamos a hablar de lo que es un proyecto de hacer por primera vez un curso de tarot por videoconferencia. Bueno, hemos estado hablando más o menos sobre la manera que tenemos de entender el tarot y bueno, hoy más brevemente quizás voy a exponer la manera en que nos acercaremos al tarot. El tarot lo hemos estructurado en lo que se llama 3 septenarios. Septenario tiene que ver con el número 7. El número 7 siempre implica un retorno a la unidad, ¿no? Por ejemplo, en el Génesis, el séptimo día es el día en el que el Creador descansa de su actividad de creación, justamente para, desde ese descanso, restablecer la unidad, ¿no? El hombre que aparece en el sexto día se pregunta esto de quién es el arquitecto, para entendernos de alguna manera, y a través de lo que el 7 simboliza, que no es ninguna cosa, se puede retornar al 1. El tarot estructurado en 3 septenarios nos deja el loco un poco al margen, ¿no? Y así tiene que ser, porque el loco, de hecho, no tiene número, no se puede clasificar, ¿no? El primer septenario del tarot, siempre atendiendo a las imágenes. El título del curso es Reimaginar el tarot, precisamente para poder luego pensar sobre ello, ¿no? Es importante poder imaginar para luego entrar en la lógica que tienen las imágenes. El primer septenario hablaría de algo así como una extraversión o exteriorización o manifestación, lo que podríamos llamar la constitución de la persona. En principio tendríamos que hablar de lo que entendemos por eso, pero en principio se podría entender así. O sea, lo emergente que necesita ser expuesto. El segundo septenario hablaríamos de la introversión, o sea, eso que se ha expuesto, que necesita ser pensado, todo el proceso de preparación para atender cuál es la lógica que hay ahí. Y el tercer septenario sería el momento en el que uno es alcanzado, más que alcanzar él, o vive o se coloca en todo lo que tendría que ver con la verticalidad o el entendimiento. O sea, de alguna manera, el tarot no está tan interesado en dar consejos sobre lo que yo podría llamar mis problemas, sino en poder entender cuál es la idea subyacente, cuál es la lógica, cuál es el diálogo que se establece entre lo que uno es y mis problemas, ¿no? En este sentido, lo que yo llamo mis problemas sería como la vestidura externa, sería como la materialización de algo que pertenece al reino de las imágenes. Jung lo llamó arquetipos, pero luego hay una necesidad de poder entrar en la lógica o en la idea mismo que esa misma imagen tiene. Sé que puede parecer un tema un poco complicado, ¿no? Pero en el fondo podríamos entender que las imágenes a través de las que vivimos, en el fondo, anhelan ser pensadas, anhelan atender al logos que es inherente a ellas mismas, ¿no? Acostumbrados a vivir en un mundo en el que separamos cuerpo y espíritu, en el que separamos ánimus y ánima, son dos temas de Jung, ¿no? Dos maneras de acercarse a lo que se podría entender también por eros o por logos. Claro, si lo entendemos como que está separado, en ese mismo momento la pregunta es dónde queda uno en el momento de tener que atenderlo, ¿no? En el momento de, no es que uno esté al lado de otro, como si fueran hermanos y hermanas, o que uno sea consecuencia del otro, sino más bien uno estaría dentro del otro como su propio sujeto. Incluso los mitos, ¿no? Incluso en la mitología, las imágenes míticas, por ejemplo, no sé, el rapto de Plutón y Perséfone, entendido desde este punto de vista, Perséfone en su interior contendría todo el pensamiento, toda la lógica de Plutón, porque en el fondo ya estaría desde dentro intentando, entre comillas, aniquilar, que se entienda bien esta palabra, la imagen, para que esa imagen pueda ser pensada, ¿no? Yo sé que esto puede parecer un poco complejo, pero es importante atender o acercarnos al mundo del alma no desde el estereotipo de emoción, sentimiento, lo que a mí me pasa, sino también como el anhelo de espíritu, y espíritu entendido como logos, como intelecto, ¿no? En ese sentido el tarot nos puede servir, y aquí sí que hacemos un poco alusión, ¿no?, al ego, y también podemos nosotros hacerle un servicio al alma a través de estas imágenes para poder entender la lógica de su manifestación, ¿no? Es algo que puede parecer muy complejo,
Pero en su praxis, más que complejo, es apasionante, ¿no? Es como a través de estas figuras que aparecen en el Renacimiento, uno puede encontrarse con la lógica de las experiencias que tiene en la vida.